Hola, hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre, estoy súper emocionado de estar compartiendo con ustedes hoy. Para los que son nuevos, un abrazo enorme. Soy y aquí exploramos todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, chismecito, rumores, noticias frescas, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado literalmente incendiando las redes sociales, el supuesto, el rumoreado, el explosivo escándalo de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y famosas de la televisión turca, supuestamente infieles. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande y Kerem infieles. Rumores explotan y fans enloquecen. Es que la verdad es que la situación es una bomba. Y aquí en este vídeo vamos a desentrañar todo, desde los rumores iniciales hasta las reacciones de los fans, pasando por las pruebas, o la falta de ellas, y por supuesto mi humilde opinión sobre el asunto. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme jugoso, quiero hacerles una petición rapidísima: si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ningún vídeo futuro. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Me ayuda muchísimo. Y ahora sí, a darle caña al tema. Así que, ¿qué es lo que ha estado pasando? Bueno, para ponerlos en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin, para quienes no los conocen, son dos actores turcos que se enamoraron mientras filmaban la serie Love is in the Air conocida en español como Sen Kalkam, o me robaste el corazón La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como en la vida real. Su relación, que comenzó como un secreto a voces, eventualmente se hizo oficial y fueron, durante un tiempo, una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, todo era súper romántico, y los fans se desvivían por ellos, creando un fandom apasionado y dedicado. En redes sociales, los hashtags dedicados a la pareja, como @Hande Kerem, eran tendencia constante, demostrando el gran impacto que tenían en el público. La serie, un éxito rotundo, catapultó a ambos actores a la fama internacional. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, con fans en países de todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamérica, pasando por Asia. La historia de amor entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, cautivó a millones de personas, y la conexión real entre los actores solo potenció el fervor de los seguidores. Sin embargo, como suele pasar, la vida no es un cuento de hadas. Después de un tiempo y tras rumores de crisis, anunciaron su separación. Fue un duro golpe para los seguidores, que habían idealizado su relación y que se quedaron con el corazón roto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, y muchos fans expresaron su incredulidad y pesar. Pero como dice el dicho, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y al menos públicamente ambos parecían estar lidiando con la ruptura. Ambos actores con el paso del tiempo continuaron con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su éxito individual. Pero, aquí es donde entra el drama. Recientemente han comenzado a circular rumores sobre infidelidades por parte de ambos. Sí, amigos. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, alimentando la especulación y la controversia. Se habla de terceros, de encuentros secretos, de conversaciones sospechosas, y por supuesto, de pruebas que hasta ahora no son concluyentes. La explosión de los rumores revivió la pasión del fandom, pero esta vez en medio de la duda y la desconfianza. Uno de los rumores más fuertes involucra a Hande y a un empresario turco. Se dice que han sido vistos juntos en varias ocasiones, en situaciones comprometedoras, y que incluso habrían pasado tiempo a solas en un lugar fuera de Turquía. Las redes sociales se encendieron con especulaciones, análisis de fotos y vídeos, y teorías conspirativas. Los fans de Hande, por un lado, argumentaban que las imágenes estaban manipuladas, o que se trataba simplemente de una amistad. Otros, más escépticos, recordaban las declaraciones anteriores de la actriz, en las que había expresado su deseo de mantener su vida privada alejada de los focos, lo que alimentaba aún más las dudas. Los detractores, por otro lado, ya estaban condenando a la actriz, criticando su supuesta falta de lealtad y cuestionando su imagen pública.
Las imágenes en cuestión, tomadas por paparazzi, mostraban a Ande en compañía del empresario en diferentes contextos, desde cenas románticas hasta salidas casuales. La cercanía entre ambos, sumada a la falta de contexto claro en las fotos, generó una ola de interpretaciones y conjeturas. Algunos fans defendían la idea de que se trataba de encuentros profesionales o de amistades inocentes, mientras que otros, basándose en la supuesta evidencia, daban por hecho la infidelidad. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con argumentos y contraargumentos que alimentaban la polarización. Por el lado de Kerem, también hay rumores que apuntan a una supuesta infidelidad. Se le relaciona con varias mujeres, algunas de ellas también actrices o modelos. En este caso, las pruebas son aún más difusas, y se basan principalmente en especulaciones y en el análisis de las redes sociales. Los rumores se intensificaron con la aparición de fotos y vídeos que mostraban a Kerem en compañía de diferentes mujeres, aunque sin evidencia clara de una relación sentimental. Los fans de Kerem, por su parte, defienden al actor, argumentando que son solo rumores malintencionados y que buscan dañar su imagen. Argumentaban que Kerem, al igual que Ande, tenía derecho a rehacer su vida y a salir con quien deseara, sin que eso implicara necesariamente una infidelidad. Las fuentes de estos rumores, en el caso de Kerem, eran principalmente páginas de chismes y cuentas de redes sociales dedicadas a la farándula turca. Estas fuentes a menudo se basan en información de fuentes cercanas, que no son verificadas y que pueden ser fácilmente manipuladas o malinterpretadas. La falta de pruebas concretas y la naturaleza especulativa de los rumores contribuyeron a la incertidumbre y a la controversia. Ahora bien, ¿qué pruebas existen realmente? La verdad es que hasta el momento no hay pruebas contundentes. La mayoría de las pruebas son fotos o vídeos de baja calidad, capturados por paparazzi o por personas anónimas. Muchas veces las imágenes no son claras o se prestan a interpretaciones. Las conversaciones filtradas, por otro lado, son difíciles de verificar y pueden ser fácilmente manipuladas, utilizando programas de edición o falsos perfiles en redes sociales. En resumen, todo esto es un gran, se dice, un parece ser, un podría ser. No hay nada que realmente compruebe que Ande y Kerem fueron infieles. Sin embargo, la falta de pruebas no ha impedido que el rumor se expanda como la espuma, y que las redes sociales ardan con las reacciones de los fans. La especulación y la controversia se han intensificado, y la atención mediática sobre ambos actores se ha multiplicado. La dificultad para obtener pruebas contundentes se debe, en parte, a la protección de la privacidad que tienen las celebridades en Turquía. La ley turca, al igual que en muchos otros países, protege la privacidad de las personas, incluso de las figuras públicas. Esto dificulta que los paparazzi obtengan imágenes y vídeos que puedan ser considerados como evidencia irrefutable de una infidelidad. Además, los actores turcos, al ser figuras públicas muy reconocidas, suelen ser cautelosos en sus relaciones, tratando de mantenerlas fuera del alcance de los medios y de la curiosidad pública. ¿Y cómo han reaccionado los fans? Eso es lo más interesante. La reacción ha sido, como era de esperar, de lo más variada y compleja. Algunos fans, aquellos que creían ciegamente en la pareja y que idealizaban su relación, se sienten traicionados y decepcionados. Para ellos, la supuesta infidelidad representa una ruptura de la imagen de cuento de hadas que tenían de Ande y Kerem. Expresan su dolor y su incredulidad en las redes sociales, utilizando hashtags como #Ande Kerem Forever, que ahora adquieren un tono agridulce. La decepción es palpable en sus comentarios, y algunos incluso manifiestan su pérdida de fe en el amor y en las relaciones sentimentales. Otros, más realistas y conscientes de la complejidad de las relaciones humanas, han tomado la noticia con calma, argumentando que es normal que las relaciones terminen y que cada uno tenga derecho a rehacer su vida. Estos fans, aunque pueden sentir tristeza por la separación, no ven la supuesta infidelidad como una traición imperdonable. En su opinión, Ande y Kerem son personas con sus virtudes y defectos, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones sentimentales. Estos seguidores suelen ser más tolerantes y comprensivos, y expresan su apoyo a ambos actores, independientemente de la veracidad de los rumores. Hay quienes han defendido a capa y espada a Ande y a Kerem, culpando a los medios de comunicación y a los paparazzi de inventar rumores y de invadir su privacidad. Argumentan que los medios de comunicación sensacionalistas buscan generar clics y aumentar su audiencia a expensas de la vida privada de los famosos. Estos fans se solidarizan con Ande y Kerem, y piden respeto por su privacidad y por su derecho a vivir sus vidas sin la constante presión de los medios y de los fans.
Lanzan campañas en redes sociales para defender a los actores y para denunciar el acoso mediático. Otros, en cambio, han criticado duramente a ambos actores y han expresado su desilusión. Estos fans, decepcionados por la supuesta infidelidad, cuestionan la imagen pública de Hande y Kerem y expresan su desconfianza en ellos. Consideran que los actores han mentido a sus fans y que han traicionado su confianza. Critican su comportamiento y su falta de respeto hacia sus seguidores. Estos fans suelen ser más críticos y exigentes y expresan su frustración en las redes sociales, generando debates y discusiones. Las redes sociales han sido el escenario de un verdadero debate, con hashtags que reflejan las distintas posturas. Se han creado hashtags, se han publicado memes, se han escrito largos hilos de discusión, y la verdad es que la conversación no parece tener fin. La controversia ha generado mucho ruido en la prensa rosa y en las páginas de chismes, con análisis y especulaciones sobre el futuro de ambos actores, tanto en su vida profesional como personal. Los memes en particular, se han convertido en una forma de expresión muy popular en las redes sociales. Se utilizan para satirizar la situación, para expresar el humor y la ironía, y para criticar o defender a los actores. Los memes se basan en imágenes y frases de *Love is in the air* en otras series y películas, o en situaciones cotidianas, y se adaptan al contexto de los rumores y de la controversia. Los memes se viralizan rápidamente y contribuyen a la difusión de la información y a la creación de un ambiente de debate y de discusión. ¿Qué creo yo? Bueno, como siempre, mi opinión es muy personal y está basada en la información disponible. Creo que, como figuras públicas, Hande y Kerem tienen que lidiar con la presión mediática y con la curiosidad de los fans. Es parte del juego y del precio de la fama. Sin embargo, creo también que merecen respeto y que la privacidad es un derecho fundamental, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es muy difícil saber qué es verdad y qué no lo es en este tipo de situaciones, porque la información es fragmentada y a menudo sesgada. Las redes sociales, a veces, pueden ser un caldo de cultivo para rumores, para desinformación y para juicios rápidos y superficiales. La facilidad con la que se difunden las noticias falsas y la manipulación de la información hacen que sea difícil discernir la verdad. En este caso en particular, creo que es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por el sensacionalismo. No hay pruebas concluyentes y es fácil que los rumores se descontrolen. Las pruebas presentadas hasta ahora son débiles y se prestan a interpretaciones diversas. Lo que sí es cierto es que la situación ha generado mucho debate y que ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la exposición mediática y la presión de los fans pueden ser muy intensas. También ha puesto de manifiesto la importancia de la privacidad y del respeto hacia las figuras públicas. En mi opinión, creo que es fundamental ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Debemos verificar las fuentes, analizar las pruebas y evitar los juicios precipitados. Es importante recordar que las figuras públicas son personas, con sus propias vidas, emociones y sentimientos, y que merecen respeto y comprensión. Es fácil dejarse llevar por el drama y el sensacionalismo, pero debemos recordar que detrás de las cámaras y de los reflectores, hay seres humanos que sufren, que se equivocan y que tienen derecho a la privacidad y a la felicidad. Así que, para resumir, el tema de Hande y Kerem y sus supuestas infidelidades sigue siendo un misterio. Tenemos rumores, especulaciones y reacciones muy variadas de los fans. La verdad por ahora sigue oculta y tal vez nunca la conozcamos completamente. Sin embargo, la historia nos recuerda que la vida de los famosos, aunque parezca perfecta desde afuera, es igual de compleja que la de cualquier persona, con sus alegrías, sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la privacidad y la importancia del respeto y de la empatía hacia los demás. Espero que este vídeo les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Cuál es su postura sobre el tema? ¿Creen que los medios y los fans son demasiado intrusivos con la vida privada de las celebridades? Me encantaría leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones y debatir el tema de manera respetuosa y constructiva. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiré explorando los temas más relevantes del mundo del espectáculo.
Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.